Tengan ustedes muy buenos días. Les habla Heriberto Vargas Granillo. Vamos a ver en esta oportunidad la fe. En la fe se mencionan las 7 dispensaciones. Las 7 dispensaciones son las partes en que Dios dividió al mundo y son la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la era legal, la era de la gracia en la cual nosotros estamos y la era del gobierno milenial. Pero el centro de este tema es la fe, porque para estudiar las 7 dispensaciones, por lo menos tenemos que hacerlo en una semana. En una semana. El plan divino de Dios fue dividido en 7 dispensaciones. Y cada dispensación se le conoce como edad, como época, como ministerio, como dispensación, como eras. En esta ocasión vamos a verlas como era. En hebreo se mencionan estas eras a través de la fe. Ninguna era se debe mezclar con otra. La única era que ha andado por todas ellas es la gracia, la fe. Veamos lo que nos dice Hebreos 11. Y nos dice Pablo, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron testimonio los antepasados. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho por cosas visibles. Hermano, si tú esperas ver algo para creer, a eso no se le llama fe. Entrando ya con las eras o con las edades, vamos a ver la edad de la inocencia. ¿Por qué se le llama la edad de la inocencia? Porque Adán y Eva pecaron por inocentes. Ya nosotros no, sino que sabemos lo que es el pecado y también sabemos lo que es agradable a Dios. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Sin la fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que recompensa a los que le buscan. Entramos con la era de la conciencia. ¿Por qué se le llama la era de la conciencia? Precisamente porque ya hay conciencia de lo que Dios quiere para el hombre. Ya hay conciencia de que lo que se hace ya se sabe por qué se va a hacer. Aquí vale mencionar las 2 corrientes de los 2 hijos de Adán. Con Caín, la del pecado, y con Set, la de la salvación. Set fue el tercer hijo de Adán. Caín tuvo un hijo que se llamaba Enoc, y de la descendencia de Set existió otro Enoc. No los confundamos porque son 2 personas distintas y 2 corrientes diferentes. La descendencia de
Set hasta Noé son Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. Por la fe de este Enoc, hijo de Jared, fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Ahora vemos la era del gobierno humano. ¿Por qué se le llama era del gobierno humano? Precisamente porque cuando salieron del arca, Noé y su familia, Dios les dijo que se gobiernen ellos solos. Desafortunadamente llegaron a la ciudad de Babel, donde construyeron una gran torre y allí salió a relucir la vanidad, el orgullo del hombre. Siempre hemos nacido para pecar. Por la fe, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no veían, Noé, con temor reverente, preparó un arca para la salvación de su casa, y por la cual Dios condenó al mundo con el diluvio. Y Noé llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. La era de la promesa. ¿Por qué? Aquí se van a ver que Abraham fue heredero de la promesa. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo por un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida. También por la fe, Sara, la esposa de Abraham, recibió fuerzas para concebir, aun cuando ya estaba pasada de la edad, pues consideró fiel a aquel que le había prometido, que es Dios Todopoderoso. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, volvió a recibir a su hijo. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe, José, al morir, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Aquí vamos a entrar a la era legal. Por la fe, cuando nació Moisés, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado.
consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo, el Mesías, que los tesoros de Egipto, aunque tenía la mirada puesta en la recompensa divina. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer a la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible, al que no se puede ver. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca. Cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados por 7 días. Por la fe, la ramera Rahab no sufrió ningún castigo, por el contrario, recibió la recompensa por haber recibido a los espías que llegaban en paz. ¿Y qué más podremos decir? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicias, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron las violentas llamas de fuego, escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Todo el ministerio de Jesús fue bajo el poder de la era legal y termina con la resurrección de Jesús. A partir de la resurrección inicia la era de la gracia. Ahora todo es fe. Esta es la era donde ahorita todos nosotros estamos. Por eso Jesús dijo cuando estaba con sus apóstoles: es necesario que me vaya para mandarles el Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre, dijo Jesús. Hermanos, ahora nosotros ya tenemos conciencia del pecado, y si no pecamos, no es por obedecer una ley, sino por fe. Como pudimos ver, la fe estuvo en todas las dispensaciones, en todas las eras anteriores, porque la fe es Cristo, la gracia es Cristo, desde antes que se hiciera el mundo, porque lo visible fue hecho por lo invisible. En un principio era la palabra, y por la palabra fue hecho todo. La palabra se hizo carne y ahora está con todos nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es necesario que todos conozcamos el plan de Dios, que conozcamos las profundidades de la fe. Tú puedes enviarle este mensaje a tus hermanos para que fortalezcamos nuestra fe y lleguemos a la salvación. Tengan ustedes muy buenos días.